Bueno, pues como os prometí, aunque os fastidie, os dejo aquí un regalito, que es terminar un poco lo que teníamos entre manos, justo antes de empezar el cálculo de área y hasta que venga a sustituirme a alguien, ¿vale? Lo podéis hacer en las clases, en las guardias, o vosotros por vuestra cuenta, como queráis. Mirad, ya os di un día, el último día de clase, me parece que el viernes, el día que estuvo mi compañera en clase, os di el teorema fundamental del cálculo integral. Por si acaso no lo cogisteis, aquí lo he vuelto a escribir. Si tenemos una función continua en un intervalo cerrado y consideramos la función f mayúscula de x igual a la integral entre a y x de f de t diferencial de t. Pues bien, esa función es derivable en el intervalo abierto AB y su derivada vale la función f pequeña de x, la que hay aquí dentro, x. Esto se cumple sea cual sea el número que esté aquí arriba, siempre que pertenezca al intervalo AB. Bueno, ese es un teorema que por supuesto no vamos a demostrar, porque no nos piden ninguna demostración, pero vamos a aplicarlo para hacer el ejercicio que pusieron en selectividad en junio del año pasado, uno de ellos, vaya. Mirad, se considera la función f, este es su dominio, de 0 a infinito en R. ¿Ese es su dominio por qué? Pues porque, entre otras cosas, aquí aparece la raíz cuadrada de t, y para que esto tenga sentido, lo de dentro del radicando tiene que ser, vamos, el radicando, tiene que ser un número positivo, ¿vale? Por eso ahí no se complica la vida ni ya ponen desde el 0 en adelante. Te piden hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa x igual a 1. Pues mirad, recta tangente a esto, a f mayúscula en x igual a 1. Ponemos la definición, vamos, la fórmula de la ecuación de la recta tangente, que es y menos f grande de 1 igual a f' de 1 por x menos 1. Esta sería la recta tangente que me están pidiendo. Bien, entonces tenemos que calcular f de 1, que es simplemente sustituir aquí la x por 1, y es calcular una integral que ya sabemos, pero después hay que calcular f' de 1. Para f' de 1, primero tenemos que calcular f' de x y luego ya sustituir la x por 1. Y para calcular f' de x, pues mirad, si f de x es una integral, la f' es la que hay dentro, aquí, pero en x. O sea, que la f' de x, según el teorema anterior, el teorema fundamental del cálculo integral, sería, la f' de x sería la f de x, la que tienes dentro de la integral, la que tienes dentro de la integral, pero en x, sustituyendo la t por x. O sea, sería 2x más raíz cuadrada de x. ¿Vale? Según este teorema. Claro, para poder aplicar este teorema, la función que hay dentro, la f de x, esta función, esta de aquí, tiene que ser continua en el intervalo este, ¿vale? En este intervalo. Y lo es, puesto que esto es una función polinómica que es continua en todo R, y esto es una función irracional, un radical de índice par, que para que sea continua, el radicando debe ser positivo. Y como está definida, el radicando lo es, puesto que la x se mueve desde el 0 para adelante. ¿Lo veis? Por lo tanto, la función esta pequeñita, la f de x pequeñita, que sería esta, es continua en el intervalo este. Por tanto, eso es lo único que se necesita para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo integral. Bien, por eso la f' de x tiene este valor. Repito esa parte por si no la habéis entendido. Si f de x es una integral, pues entonces esa función es derivable y la derivada, la f' mayúscula, si f de x es una integral, la derivada es la función que hay dentro en x, ¿vale? Por lo tanto, si f de x es esta integral, la derivada de esta f
será la función que hay aquí dentro, pero en vez de en t, en x. Porque cumple el único requisito, que es que la función que hay dentro sea continua en el intervalo cerrado. ¿Vale? Bien, pues dicho eso, ya el ejercicio es muy, muy fácil. Solamente eso era la parte complicada si no te sabes el teorema fundamental del cálculo integral. Una vez que te lo sabes, eso está tirado. Vamos a ver. Oh, qué borreteo. A ver, tenemos que calcular f mayúscula de 1. F mayúscula de 1 será, si f de x es esto, pues será la integral entre 0 y la x vale 1, entre 0 y 1, de 2t más raíz cuadrada de t diferencial de t. Para hacer una integral definida, la hacemos por la regla de Barrow. La regla de Barrow exige lo mismo, que la función de dentro sea continua en el intervalo de integración. Y lo es porque esto es polinómica y siempre continua, y esta es irracional, pero con radical de índice par, lo de dentro tiene que ser positivo, lo es, en ese intervalo. Bien, entonces, para hacer la integral esa, aplicaríamos la regla de Barrow, que dice que lo primero, calculo la integral indefinida, que sería esta. Ahí aplico la propiedad de la integral es de separarla en dos. El número que está multiplicando sale fuera de la integral. Esto, como ya sabéis, lo pongo en una potencia. Ponemos la raíz en forma de potencia y ahora calculo esas integrales. Esta es 2, esto es una potencia, t elevado a 1 más 1, t elevado a 2 partido por 2, más sumo 1 al exponente y me sale 1 medio más 1, que sería 3 medios, partido por 3 medios, más c. Esta sería la integral indefinida, ¿vale? Que sale t al cuadrado más dividido en 3 medios, es multiplicado por 2 tercios, y esa raíz la puedo poner como así. ¿Vale? Para hacer aquella integral, pues nada, aplicamos la regla de Barrow, que es, ya que hemos hecho la integral indefinida, ponemos lo que ha salido, t cuadrado más 2 tercios de la raíz de t al cubo, cogemos una indefinida, yo cojo sustituyendo la c por 0, y ahora entre 0 y 1, primero se sustituye por 1, después por 0 y se resta, con lo que sale 1 más 2 tercios, 1, ya estaría, luego por 0 y sale 5 tercios. ¿Vale? Pues entonces f de 1 vale 5 tercios. Y ahora vamos a calcular f' de 1. Para ello teníamos aquí ya que la f' de x, usando el teorema fundamental del cálculo integral, la f' de x era 2x más raíz cuadrada de x. Entonces, la f' de 1 será, sustituyendo por 1, 2 más 1, 3, ¿vale? La f' de 1 es 3. Entonces nos vamos a esta fórmula que pusimos al principio, la de la recta tangente, y tenemos terminado el ejercicio. La ecuación sería esta, ¿eh? Voy a escribir, esta era la recta tangente. La recta tangente a la gráfica de la función f mayúscula en el punto de abscisa x igual a 1 era y menos f de 1 igual a f' de 1 por x menos 1. Sustituyo ya todas las cosas que tengo. F de 1 era 5 tercios, la f' de 1 era 3 por x menos 1. Esta es la solución, ¿vale? Yo siempre la dejo, como ya sabéis,
en forma explícita, pero bueno, eso ya es porque yo quiero. Suelo despejarla ahí. Ahí está terminado el ejercicio. Yo lo suelo dejar haciendo operaciones, como ya sabéis, y entonces lo dejo así. 3x menos 9 sería menos 4 tercios. Así lo suelo dejar, pero vamos, que aquí ya estaría bien, ¿vale? Pues ya está. Ya tenéis ahí un ejercicio en el que se aplica el teorema fundamental del cálculo integral. Son pocos los ejercicios en los que se aplican. De hecho, este tipo de ejercicio ha salido poquísimo en selectividad, pero salió el año pasado. Así que yo os recomiendo que lo estudiéis y hagáis otros similares. Bueno, hasta dentro de otro rato.